Aquí nosotros los casos de factorios, que son los que vamos a repasar hoy día, nosotros o sea, los llamamos por su nombre. Yo no hago referencia al primer caso, segundo caso, no, sino que por ahí ustedes van a ver que yo lo llamo por su nombre. No me interesa si es el quinto caso o el sexto caso, como por ahí veían ustedes en el secundario, ¿sí? Bueno, empecemos a factoriar. Factorial quiere decir que ustedes lo van a escribir como un producto de factores. Sí, van a tener un polinomio y ahí generalmente uno le va a pedir escríbalo en forma factorial. El factor común, si en todo es uno de los casos, si en todos los términos de un polinomio figura un factor común. Ese factor común puede ser numérico o puede ser literal, ¿sí? O sea, puede ser letras. Por ejemplo, y puede tener mínimo 2 términos para que sea factor común. Según el número de términos, eso digamos como algo que ustedes pueden decir, bueno, tengo 3 términos, bueno, puedo sospechar qué caso de factoreo puede llegar a ser. En este caso, ustedes tienen un polinomio, acá, yo no pondría p de x, esto vamos a corregir, no pondría p de x, pondría, esta es una expresión algebraica, 6x cuadrado y cuadrado menos 3x cuadrado y más 9xy. Acá si yo me fijo, lo que se repite, digamos, en esa expresión algebraica es el 3, la x con el menor exponente y la y con su menor exponente. Entonces al factoriar me queda 2xy menos x más 3. Dígame si está bien factoriado o no. Sí, profe. Sí, profe. ¿Está bien factoriado? Perfecto. El caso de factoreo de factor común es uno de los más sencillos, ¿no? Es uno de los más fáciles. Factor común en grupo. Algunas veces, aunque los términos de un polinomio no tengan un factor común monomial, es posible agrupar los términos de manera tal que cada grupo tenga un factor común. Bien, en este ejemplo ustedes tienen 3x menos 2ab, ahí admito un compañero, menos 2ab más nx, menos 2bx más an más 3a. Bueno, ¿cómo lo podrían agrupar ustedes? ¿Qué se les ocurre? Con el 3, el 2 y el n. ¿El 3x con qué? A ver, decime, ¿el 3x con qué? Con el Con el 3a. n, con el 3a. ¿Y quién más? El 2ab con el 2bx y el nx con el an. Bueno, a ver, vea. Entonces el compañero me dice, el 3x con el 3a, saco factor común 3 y me va a quedar x más a. ¿No es cierto? Me dice que agrupe el 2ab con el menos 2bx, saco entonces factor común menos 2b, que es lo que se repite. Y entonces me va a quedar x más a, perfecto. Ahí, ojo con el tema de los signos, porque he sacado factor común menos 2b, es por eso que me queda x más a. Y después entonces tendría que agrupar el nx con el an. Entonces acá saco factor común n y me queda x más a. Entonces si ustedes se fijan en los 3 términos que me han quedado, el factor común que tienen es x más a. Entonces saco factor común x más a. Y entonces, ¿qué me queda? En el primer término me queda 3 menos. En el segundo término, ¿qué me queda? 2b. Y en el último término me queda más n. Y ahí lo tienen escrito en forma factoriada, como un producto. ¿Alguna duda? ¿Cuántos términos tienen que tener para un factor común en grupo? 2. Y 2 sería factor común. 4. 4 o 9 4 también. serían. Ah, y si tengo 4, sí. ¿Y si tengo 6? No, no se puede. Tiene que ser Entonces, siempre de número par la cantidad de Sí. polinomios, tengo entendido. bueno, acá ustedes fíjense en cuántos términos tenía. 6. 6 y era el factor común en grupo, ¿ven?
puedo tener 8, el 5 también, pero es un caso muy especial, pero generalmente, como dijo el compañero, cuando es un número par de términos, puedo sospechar de que es factor común por grupo. ¿Sí? Bien, eso para que vayan teniendo, digamos, yo miro la cantidad de términos, bueno, voy sospechando qué caso de factorio puede ser. Trinomio cuadrado perfecto. Bueno, se llama un trinomio cuadrado perfecto al trinomio el tal cual dos de sus términos están elevados al cuadrado, son cuadrados de algún valor, y el otro término cumple la condición de que es el doble producto de las bases de sus cuadrados. Entonces, como lo indica el trinomio, tengo que tener 3 términos. Entonces, yo lo que, ustedes fíjense, generalmente en el trinomio, busco las bases. Esto está al cuadrado y esto porque parece también está al cuadrado. Si ustedes le sacan la raíz cuadrada al 25, x cuadrado, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar si ustedes le sacan esto? 5x. Les va a dar 5x. Bueno, ¿qué pasa si ustedes le sacan la raíz cuadrada y ahí a la cuarta? ¿Cuánto le va a dar? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Pero además, o sea, que ahí, eso sospecharía yo de que son las bases. Se tiene que cumplir el doble producto de las bases de sus cuadrados, o sea, el doble producto de 5 por x por y cuadrado. Y eso es igual a 10x y cuadrado. ¿Aparecen en la expresión el 10x y cuadrado? Sí. Sí. Entonces, se cumplen las 3 condiciones, o sea que el 25x cuadrado más 10x y cuadrado más y a la cuarta, esto no es otra cosa, acá voy a borrar el paréntesis, que las bases, que en este caso son 5x, más y cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Por qué sé que es positivo? ¿Por qué sé que es más? Pregunto. Porque no hay ningún signo negativo. Porque está sumando acá, porque tiene un signo más. Si hubiese sido con signo menos acá, menos 10x y cuadrado, bueno, acá varía y sería con signo menos esta expresión. ¿Se entiende? A ver, ella le pone con color. Si hubiese sido con el signo menos, le voy a poner con rojo, dibujar. Si hubiese sido con signo menos, entonces acá voy a ponerle. Tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un trinomio, no necesariamente les van a dar ordenadito. El cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. No siempre va a estar ordenado. Pero yo cuando veo 3 términos, bueno, pienso trinomio cuadrado perfecto o factor común. Bien, nosotros, cuando hemos repasado en los productos notables, hemos repasado esta parte, digamos, y cómo se lo desarrollaba. Generalmente a ustedes ya les van a dar desarrollado y lo tienen que escribir así. Lo tienen que escribir así. ¿Estamos? Ya les van a dar desarrollado el trinomio. Cuatrinomio cubo perfecto. Para el cuatrinomio, 4 términos. El cuatrinomio de la forma a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Esto aquí era igual, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan a qué era igual este? Esto era esto es a. Bajamos. Nada. Más b elevado al Cubo. Al cubo, exactamente. ¿Y qué pasaba si tenían un signo menos? ¿En qué se modificaba este desarrollo, digamos? Los signos iban alternados. A Eso, menos o sea, b y menos b3 claro. sería. O sea, si ustedes tienen menos 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado, menos b al cubo, esto es igual a menos b al cubo, ¿sí? En eso es lo único que cambia. Bueno, acá nosotros, ¿cómo le vamos a dar? Le vamos a dar así, ya desarrollado, y ustedes tienen que buscar, lo mismo que en el trinomio, en el trinomio cuadrado perfecto, acá tienen que buscar las bases, pero las bases están elevadas, ven que acá están elevadas al cubo, entonces van a sacar raíz cúbica, y se tiene que cumplir el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, y el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Y ahí vemos los signos, vemos si están con signos alternados, o si todos están positivos.
para ver si es este caso o si es este caso. ¿Sí? Ustedes fíjense, en este tienen x al cubo en el ejemplito más 6x cuadrado y más 2x cuadrado más 8y al cubo. Entonces, si yo le saco acá la raíz cúbica a x al cubo, esto es igual a x. ¿Ven? Si yo le saco la raíz cúbica a 8y al cubo, esto me da igual a 2y. Entonces, esta sospecho de que son las bases, pero se tiene que cumplir el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Y esto es igual, si yo resuelvo, me da 6x cuadrado y. Y se tiene que cumplir el triple producto de la primera base por la segunda elevada al cuadrado. Entonces, si esto resolvemos, es 3x por 4 por y cuadrado. Entonces, 3 por 4, 12, xy cuadrado. Entonces, si me fijo en la expresión, ¿aparece el 6x cuadrado y el 12x cuadrado? ¿Aparece en la expresión? Sí. O sea, se cumplen acá, tenemos las bases y se cumplen estas condiciones. O sea, se cumple todo. O sea que, ¿y con qué signos están? Acá lo voy a copiar yo. Positivos. Positivo. Entonces, x al cubo más 6x cuadrado y más 12x y cuadrado más 8, voy a correr un poquito, más 8 y al cubo no es otra cosa que x más 2y, entre paréntesis, todo elevado al cubo. Entonces, nosotros le damos desarrollado el cuatrinomio, tienen que determinar cuáles son las bases, ¿sí? Eso es lo importante. Y que se cumplan, además, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo, el triple producto del primero por el segundo al cuadrado. O sea, 4 términos. Puedo pensar que es factor común en grupo o cuatrinomio cubo perfecto. ¿Ven? Más o menos, la cantidad de términos me da un indicio del caso de factoreo que puede llegar a ser. ¿Está copiado el ejercicio? ¿Está copiada esta partecita? Sí. Bueno, siga. Esto es un repaso de lo que vieron en el secundario. Creo que factoreo durante todo un año ven factoreo, si no me equivoco. Bueno, suma de potencias de igual grado. En general, la suma de potencias de igual grado de exponente impar es igual al producto de la suma de sus bases por el cociente que resulta al dividir la primera suma por la segunda. Bueno, esto esto hay una regla memotécnica, ya les voy a explicar, pero en general uno lo puede hacer con su fin. Si ustedes tienen x a la quinta, qué sé yo, más 2 a la quinta, acá ¿qué escribimos? Vamos a escribir x más 2. ¿Sí? Y el cociente que me quede acá, eso ustedes lo pueden obtener por su fin. Esto sería, perdón, voy a aplicar, aquí aplico su fin, mire. Y yo después le voy a enseñar, me voy a correr y le voy a enseñar una regla mnemotécnica sin que tengan, para este tipo de casos, ¿no? Tendríamos, entonces, si este es mi polinomio, tenemos x a la quinta, el factor que el coeficiente que acompaña es 1. X a la cuarta no aparece nada. X al cubo no aparece. X al cuadrado no aparece. X, a la quinta, a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la x nada. Y después me queda 2 a la quinta, que es 32. Bueno, aquí, ¿qué voy a poner? Yo sé que lo divide x más 2. Entonces acá voy a poner menos 2. Baja el coeficiente principal. 1 por menos 2 es menos 2. Más 0 es menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 por menos 2 es 16. 16 por menos 2 es menos 32. El resto es 0. Entonces, estos son los coeficientes del cociente, que es el que voy a escribir acá. Esto es, si tenía x a la quinta, lo dividí en un polinomio de grado 1, va a bajar un grado. X a la cuarta, menos 2x al cubo,
más 4x cuadrado menos 8x más 16. Y ahí ya lo tienen factoriado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Perfecto. Bueno, Profe. esto, ¿cómo? Ah, sí, le Ah, dije, perfecto. Bueno, hay una regla memotécnica, chicos. Hay una regla. Miren, las bases son x y 2. Ponen el mismo signo, x más 2. Pongo las bases, x y 2. Acá le bajo un grado, acá voy a empezar x a la cuarta, 2 a la 0. Como va con signo positivo, acá los signos, lo que estoy por poner acá, van a ir con signo alternado. Esto va con signo, si este va con signo positivo, este va a ir con x con signo negativo. X al cubo, 2 a la 1, más x al cuadrado, 2 al cuadrado, menos x a la 1, 2 al cubo, más x a la 0, 2 a la cuarta. Es una regla memotécnica. Fíjense, escribo las dos bases, los exponentes de x van disminuyendo. X a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. Y la base del 2, el exponente, va creciendo. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Como es con signo más, los signos van alternados. Y entonces esto me queda x más 2, ahí simplemente acomodamos. 2 a la 0 es 1, entonces me queda x a la cuarta, menos 2x cubo, más 4x cuadrado, menos 8x, más 16. Y es lo mismo que hicieran si usan Ruffin. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? ¿Y si el signo es negativo también va alternado? No, eso voy a explicar ahora con un ejemplito. En ese caso, si el signo es negativo, ya se llama diferencia de potencia de igual grado. Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplito. No, en el caso de que ustedes tengan una diferencia, si tuviesen ustedes x al cubo menos, supongamos, 3 al cubo, supongamos, ahí tienen ustedes una diferencia de potencia de igual grado. Bueno, ahí si ustedes se fijan, estoy viendo con exponente impar, ¿estamos? Bueno, acá la base va a ser la misma, con el Profe, signo que tienen. Sí, yo creo que se decime. refería más al resultado, visto que usted ponía ahí x más 2. Yo creo que se refería más si se ponía x menos 2. Bueno, eso, el signo este que me indica esto. ¿Sí? Si es Ah, con signo bien. más, va con signo más. Si Bien. acá ustedes tienen con signo menos, si ustedes tienen x a la quinta menos 3 a la quinta, acá van a poner x menos 3. ¿Sí? El signo me indica esto. Si va a ir con más o si va a ir con menos. Y después lo que me queda es encontrar la otra parte. Que una opción es usar Ruffini, que es lo que les hice acá, usando Ruffini. Y si no, la regla memotécnica. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Profe, sí, decime. una compañera, Guadalupe Juárez, perdió la conexión. Bueno, que intente Le conectar. cortaron la luz. Ah, bueno, va a quedar grabada cualquier cosa la clase. Capaz que después se puede volver a conectar, decirle así, que queda Bueno. grabada, pero que si vuelve la luz, que intente conectarse. Bueno, muchas Bueno, gracias. entonces, miren, ¿qué quieren que hagamos? ¿Con la regla memotécnica o con Ruffini? El ejemplito este. La regla. Con la regla, bueno, entonces Por mí acá las las dos. bases, bueno, miren, acá las bases son x y 3. Entonces va a ser x a la, acá tenemos x al cubo, va a empezar con x cuadrado, por 3 elevado a la 0. Como es con signo menos, todos van a ser con signo positivo acá. X a la 1, 3 a la... ya les voy a decir cuándo vamos a corregir A la la 1. pruebita. X a la 1, perfecto. Más x a la 0, 3 al cuadrado. Y entonces acá nos va a quedar así. X menos 3 por x al cuadrado, 3 a la 0 es 1, más 3x más 9. ¿Ven? Y ahí ya les queda factoriado. Si nosotros aplicábamos Ruffini, miren, lo voy a hacer acá.
Si aplicábamos Ruffini, teníamos x al cubo, el coeficiente que acompaña es 1, x al cuadrado 0, x es 0 y menos 27. Acá ponemos el 3. Baja el coeficiente principal, 1, 1 por 3, 3. Acá me queda 3, 3 por 3, 9. Sumo, 9 por 3, 27. Y como era de esperarse, el resto es 0. Y ahí, si ustedes se fijan, ven, tiene los coeficientes del cociente. 1, 3, 9. ¿Ven? Es lo mismo con Ruffini o con la regla memotécnica, con lo que más fácil a ustedes les parezca. ¿Sí? Eso es suma o diferencia de potencias de igual exponente. ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. No, profe. Díganme si lo copiaron. Profe, el exponente sí o sí tiene que ser impar, ¿no? Ajá, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si fuesen pares? ¿Se hace la trinomio cuadrado perfecta? ¿Cómo? No sé. No te escuché nada más. Bueno, entonces esto vamos a poner ejemplos. Este es el 1. A ver, vamos a poner un ejemplo 2. ¿Qué pasa si ustedes tienen, por ejemplo, x cuadrado más 2 al cuadrado, que no es otra cosa que x cuadrado más 4? ¿Ese se lo puede factorear? Ahí tienen una suma con potencias par. ¿Lo podrían? No, ese no se lo puede factoriar. Si ustedes tienen x a la cuarta, qué sé yo, más 3 a la cuarta, también no se lo puede factoriar. Si tienen x a la 8 más a la 8, no se puede factoriar. Siempre que los exponentes sean potencia de 2, no se los puede factoriar. Siempre ¿Por qué que no, profe? Y porque si vos lo querés factoriar a esto, suponete, x cuadrado más 4, esto vos lo estás igualando a 0, suponete. Entonces, x cuadrado, ¿hay algún número real que elevado al cuadrado te dé menos 4? ¿Esto es cierto? Claro. Esto tiene solución en los complejos. En los complejos sí tiene solución, pero en R no. ¿Me entendés? O sea, en R, a ver, esto voy a borrar, en R esto no es cierto. Ningún número elevado al cuadrado te va a dar un número negativo. O sea que en R no tiene solución. Solo tiene solución en los números complejos, cosa que nosotros no vimos. Y bueno, y si fuese una diferencia, en ese caso sí lo van a poder hacer, porque si ustedes tienen x a la cuarta menos 2 a la cuarta, ¿cómo harían? Diferencia de cuadrado. Sí, porque esto lo escribirían como x cuadrado al cuadrado menos 2 al cuadrado elevado al cuadrado. Y eso no es otra cosa que una diferencia de cuadrado. Creo que ahí está Guadalupe Juárez. Hay un caso, un ejemplo que es así, ya se los voy a hacer. ¿Sí? Esto les va a quedar x cuadrado menos 4, porque esto es 4 la base, por x cuadrado más 4. El x cuadrado más 4 ya vimos que no lo podemos factoriar, y a esto me va a quedar x menos 2, porque es una diferencia de cuadrado, x más 2, por el x cuadrado más 4. Y ahí lo tienen factoriado. Diferencia de cuadrado me imagino que sí se acuerdan, porque eso sí lo vi. Sí, sí. Sí lo hemos repasado. Bien. ¿Seguimos? Espera, profe. profe, yo copio. Sí, copia. Sí, espero. No hay ningún problema. Bueno, hoy vamos a ver, con esto que acabamos de repasar, vamos a ver los casos de, digamos, todos factorial, todos son así los ejercicios. Bueno, aprovechando, ¿están ahí en el aula? Les doy la clave para que se pongan Sí, el profe. presente. S, B larga, Y, S, H, 8. Esa es la clave para la asistencia de hoy. Les doy unos minutitos, así ustedes copian y registran su asistencia. Ya seguimos.
Reanudamos la grabación. Continuamos con los ejercicios. Profe, ¿esos son todos los casos de factoreo? Esos son todos los casos de factoreo. Y la diferencia de cuadrados, que ya lo habíamos repasado, ¿se acuerdan? Cuando vimos los productos notables. Sí. Bien. Bueno, ahora voy a borrar la clave porque yo necesito ahí el espacio. Dice ejercicio 23. Halla los ceros de los siguientes polinomios. Escribirlo siempre al polinomio en forma factoreada es fácil para determinar los ceros. ¿Cuáles son los ceros? Miren, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen una expresión, un polinomio que está en forma factoreada, supongamos que tienen x más 3 por x menos 1 por x más 5, supongamos al cuadrado. Bueno, este es un polinomio. ¿De qué grado? 2. No, este tiene 2, 1, 1. Se suman los exponentes porque bien, es un polinomio de grado 4. Por el teorema fundamental del álgebra, tiene 4 ceros. Menos 3 es uno de los ceros. ¿Por qué? Porque anula el primer factor. ¿Sí? Si esto yo lo igualo a 0, digamos, el menos 3 es el que anula el primer factor. ¿Cuál es el que anula el factor siguiente? 1. 1. ¿Y el último? 5. Menos 5. Menos 5. Bueno, entonces ven que cuando está en forma factoriada, el polinomio, es fácil de determinar sus ceros. ¿Sí? Entonces, menos 3, 1 y menos 5 son los ceros de este polinomio. El menos 5 es un cero doble. El exponente me dice el orden de su multiplicidad. Entonces, cuando el polinomio está escrito en forma factoriada, es fácil de determinar sus ceros. Es por eso que en este ejercicio, cuando me dicen halla los ceros de los polinomios, lo que yo tengo que hacer es al polinomio, me conviene escribirlo en forma factoriada. Si yo lo factoreo al polinomio, entonces puedo determinar cuáles son sus ceros. ¿Entienden? ¿Cómo es la relación entre factoreo y ceros de un polinomio? Sí. Bien, vamos entonces al apartado A. Ustedes tienen p de x igual a 2x al cubo menos x cuadrado más 2x menos 1. ¿Cuántos términos tienen? ¿Cuántos términos tiene ese polinomio? 4. 4. Bueno, ¿qué caso de factoreo sospecho que puede ser? ¿Factor común? Por grupo. Por grupo, perfecto. ¿Cómo agrupan? 2x a la 3 con 2x. Ajá. Y el cubo y el x cuadrado. Ajá, bueno. Una manera es agrupar los dos primeros términos y los dos segundos. Miren, de los dos primeros, si yo agrupo los dos primeros, pueden poner ahí si quieren un paréntesis, puedo sacar factor común x cuadrado. Si saco factor común x cuadrado, me queda 2x menos 1. Más 2x menos 1, ¿ven? Ahí aparece el factor que se repite, que en este caso es 2x menos 1. Y esto nos va a quedar 2x menos 1, aplico de nuevo factor común, y me queda, ustedes fíjense en que tienen dos términos. En el primer término me queda x cuadrado, y en el segundo me queda 1. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí. Bien, ¿cuáles son los ceros? ¿Se animan a decirme? Para ver los ceros, esto yo no lo voy a hacer, digamos, o sea, mentalmente lo hacemos. Yo lo voy a escribir por única vez y ustedes, es para que ustedes se lo imaginen. Cuando hablamos de los ceros es porque ustedes lo igualan a esto a cero. ¿Por qué? Porque cada factor, ¿dónde se anula? Bueno, el primero, si ustedes tienen un producto igual a 0, es porque alguno de los factores vale 0. 2x menos 1 es igual a 0, perdón. Acá 2x menos 1 es igual a 0, o x cuadrado más 1 es igual a 0. Esto significa que el x va a ser igual a un medio. Y esto significa que el x cuadrado es igual a menos 1. ¿Hay alguna solución en los números reales que elevado al cuadrado?
No. ¿Que me dé -1? No. No. O sea, porque esos son ceros complejos. Y cuando tenían ceros complejos van de a pares. Entonces le llamamos ceros complejos conjugados, porque van de a pares. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿quiénes son los ceros? Entonces, de acá concluimos Un que medio. por lo tanto, un medio es un cero de P, ¿y quién más? Y tiene dos ceros, que no los determino, complejos conjugados. Conjugados. No los voy a determinar, porque ustedes no saben trabajar con números complejos. ¿Estamos? Pero como es un polinomio de grado 3, son 3 los ceros. Uno es un medio, que es un número real. Y tiene acá, para que no se equivoquen, no le voy a poner el número 2. Y tiene 2, con palabra, ceros complejos conjugados. Nosotros no los determinamos, porque no sabemos trabajar en el campo de los números complejos. No les hemos enseñado este año. Bueno, ¿se entiende? Vamos con el apartado B. Acá los voy a copiar el apartado B. Pregunte si Profe, tienen dudas. Sí, decime. que lo puede volver a explicar, que no lo he entendido muy bien. Bueno, lo vuelvo a explicar. Para determinar los ceros, yo lo tengo que escribir al polinomio en forma factorial. Entonces, acá me dijeron, bueno, este era el polinomio, me dijeron, bueno, esto lo podemos escribir, lo podemos agrupar, los dos primeros términos y los dos últimos. Entonces yo los asocio, los dos primeros términos y los dos últimos, ¿sí? De los dos primeros términos saco factor común x cuadrado. Y el último, los dos últimos los dejo como están. Acá ustedes tienen el factor que se repite, que es 2x menos 1. Saco factor común 2x menos 1, en el primer término me queda x cuadrado, en el segundo término me queda más 1. Entonces ahí ustedes ya lo tienen al polinomio en forma factoriada. Yo tengo que ver cuáles son los ceros, o sea, qué número anula cada factor, cada uno de estos, para determinar los ceros. Entonces yo les digo, yo lo escribo por única vez, pero esto lo tengo que hacer como mentalmente. ¿Cuáles son los que anulan? Bueno, para que este producto sea igual a 0 es porque el 2x menos 1 es igual a 0 o bien x cuadrado más 1 es igual a 0. Si 2x menos 1 es igual a 0, eso significa que el x tiene que valer un medio. Y si x cuadrado más 1 es igual a 0, eso significa que x al cuadrado es igual a menos 1. Esto no tiene solución en R. Esto no tiene solución en el campo de los números reales. Entonces, eso tiene solución en el campo de los números complejos. Entonces, cuando de acá ustedes sacan las dos soluciones, son números imaginarios en realidad, sacan las soluciones en los números complejos. Entonces, yo determino que x igual a un medio es un cero del polinomio. Y los otros dos ceros, porque como este es un polinomio de grado 3, tiene que tener 3 ceros, y los otros dos ceros son números complejos conjugados. Y nada más, ponen eso. No podemos determinarlo, porque ustedes no han trabajado en el campo de los complejos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los ceros? Un medio y dos números complejos conjugados que no los conozco. No sé cómo determinar. Eso es lo que van a escribir en la pruebita, en el parcial. ¿Se entiende? Profe, ¿y cómo sé si son números complejos? Y porque cuando vos... Porque si lo pasas te da raíz negativa. Claro, bueno, podés sacar, por ejemplo, al tener vos x cuadrado igual a menos 1, si yo tengo que despejar la x, acá me quedaría más menos la raíz cuadrada de menos 1. ¿Y vos podés calcular la raíz cuadrada de menos 1? No, porque ya entran los números imaginarios. Sí, eso entra en el número imaginario. Por eso sé que claro, todo eso sería en caso de tener una raíz par de un número. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hemos visto radicación, nosotros dijimos que si el índice, que es el que va acá, si el índice es un número par, el radicando, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser un número positivo. Nosotros, eso no tiene solución en R si el radicando es un número negativo con índice par.
Si el Claro, índice entonces era en caso de que si tenemos un X al cubo, sí hay soluciones en los reales. claro, si tienen un X cubo, sí. Si tienen un X a la cuarta, no. Por eso yo les dije, X a la cuarta más 1 no se factorea. X a la 8 más 1 no se factorea. ¿Por qué? Porque si ustedes lo despejan, les da un número negativo. Y ningún número que tenga exponente par, elevado al cuadrado, a la cuarta, a la 8, les va a dar un número negativo. ¿Sí? Sí, es así. Bien. Entonces esto borro, esto digamos es al margen, y vamos al apartado B. Al apartado B. ¿Cómo lo factorean? ¿Cuántos términos tienen? Fíjense. 4. Tienen 4. ¿Cómo lo factorean? ¿Qué se le ocurre? Factor común por grupo. Bueno, ¿qué agrupan? Y a la cuarta y X al cubo. Yo agrupé los dos primeros y los dos primeros y los dos últimos. De los dos primeros saco factor común X al cubo. Entonces les queda X más 1. Bueno, quiero escucharlo. De los dos segundos, ¿qué sacarían? De los dos últimos términos, perdón. Menos 4X, perfecto. ¿Qué nos queda entre paréntesis? Si se saca un factor común, menos X más 4X. X más 1, perfecto. Se repite el factor X más 1 en ambos términos, ¿ven? Tienen un término, dos términos. Se repite el X más 1. Entonces saco factor común X más 1. Al sacar factor común X más 1, me queda X al cubo menos 4X. Me falta factorear lo que está dentro de este paréntesis. ¿Qué sacaría en factor común? La X. La X, saca factor común X y acá me queda X cuadrado menos 4. Lo tengo que seguir factoreando. ¿Quién es X cuadrado menos 4? Diferencia de 4, X más 4. Diferencia de cuadrado, ¿no es así? X más 2, X menos 2. Eso, entonces me queda X por X más 1 por X menos 2 por X más 2. Perfecto. Miren, ahí lo tienen factoreado. ¿Quiénes son los ceros del polinomio? Menos 1. Menos 1, 2, menos 2. ¿Quién más? ¿Y quién más? Me está faltando. 0. Sí, porque acá ustedes tienen X menos 0. Entonces X. Entonces tienen, por lo tanto, 0, menos 1, 2, menos 2 son los ceros de P, del polinomio P. Es un polinomio de grado 4, 4 son los ceros. ¿Cuál es el que anula el primer factor? El 0. ¿Cuál es el que anula el segundo factor? Menos 1. El tercero, 2. Y el último, menos 2. ¿Ven? Escrito en forma factoriada es fácil de determinar los ceros. Bien, me dice si copiaron y yo voy a mover la pantalla hacia el costado, porque me falta hacer el apartado D. Listo, profe. Perfecto, ¿los demás? Acá voy a ir copiando. Bueno, yo lo voy a ir copiando porque yo ya lo tengo. Listo, profe. Espera, profe. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿El decime. X menos 2 y el X más 2 sale del X al cuadrado menos 4? Claro, porque es una diferencia de cuadrado. El 4 es lo bien. mismo que tuvieses 2 al cuadrado. Es una diferencia de cuadrado. Bien. ¿Está, chicos? Sí, profe. Perfecto, muevo un poquito la pantalla. A ver, fíjense, miren que he copiado bien.
X a la cuarta más 3x cuadrado menos 7 cuartos. Bueno, ¿qué se les ocurre? Tiene 3 términos. ¿Cómo lo factoreo a eso? Factor común no es... Trinomio cuadrado puede ser. No, tampoco. ¿Es un falso trinomio? Es un falso trinomio. Pero cuando ustedes tienen raíz elevado a la cuarta, eso es una bicuadrada. Para poder resolver esa ecuación, lo que nosotros tenemos que hacer, ese factorio, digamos, ese polinomio, hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. Llamamos, esas se llaman bicuadradas. U a x al cuadrado. Entonces, esta expresión nos va a quedar así. U al cuadrado menos 3u, más 3u, perdón, menos 7 cuartos. Si yo lo quiero escribir esto en forma factoriada, en realidad 1 lo igual a 0. Porque yo quiero determinar los ceros. Bueno, ahora, ¿cómo harían ustedes? Vascari. Bueno, eso, vascar. A ver, entonces van a hacer U1, U sub 2, igual. Para nuestro ejemplo, el A vale 1, el B vale 3 y el C vale menos 7 cuartos. Entonces, aplicando la formulita, vuelvo con tinta negra, esto nos va a quedar menos B, o sea, menos 3, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, y por C, que es menos 7 cuartos. Todo eso bajo el signo de la raíz, sobre 2 por A, que es 2 por 1. Bueno, si resuelven acá la raíz, esto les queda menos 3, más menos, 3 al cuadrado es 9, y acá tienen menos por menos, se hace más. El 4 se va a simplificar con este 4. Entonces me va a quedar menos por menos más, 9 más 7. Raíz de 16. Claro, raíz de 16, perfecto, sobre 2. Y raíz de 16, esto me va a quedar menos 3, más menos 4 sobre 2. ¿Sí? Entonces, U sub 1 es igual a menos 3 más 4 sobre 2. Y esto es igual a 1/2. Y el U sub 2 es igual a menos 3 menos 4 sobre 2. Y esto es igual a menos 7/2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Pero nosotros tenemos que volver a nuestra variable original. ¿Estamos hasta ahí? Nosotros hemos hecho un cambio de variable. Entonces, U, nosotros dijimos que era x cuadrado. ¿Es así? Sí. Bueno, entonces, U sub 1 es igual a x cuadrado y U sub 1 es igual a 1/2. Entonces, ¿cuánto vale x? 1/4. Tal elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Saco raíz en ambos miembros. Entonces acá me va a quedar más menos 1 sobre raíz de 2. Si racionalizan, más menos raíz de 2 sobre 2, que ya hemos visto racionalización. Si ustedes tienen x cuadrado igual a 1, eso es x igual a más menos 1. Puede ser positivo o negativo. Tiene dos resultados. ¿Estamos? Bueno. Vamos con la otra. ¿Qué pasa si U sub 2, que era igual a x cuadrado, es igual a menos 7/2? ¿Hay algún número real que elevado al cuadrado me dé 7/2? ¿Menos 7/2?
No. ¿No sería igual a x a la cuarta eso? ¿Cuál? ¿Cuál es x a la cuarta? U2. ¿O nada que ver? Si vos lo elevas al cuadrado, el u, esto te va a quedar x a la cuarta. Ah, bien, bien. Bueno, ¿esto tiene solución en R? ¿Hay No. algún número? No. Esto no tiene solución en R. Bueno, voy a escribirle cómo quedaría factoriado el polinomio. Miren, nosotros hemos partido del P de X. El P de X era X a la cuarta más 3X cuadrado menos 7 cuartos. Bueno, de acuerdo a lo que yo obtuve, de acuerdo a lo que hemos resuelto, esto nos va a quedar así. Por el tipo de raíces que hemos obtenido acá, esto nos va a quedar factoriado. X menos raíz de 2 sobre 2 por X más raíz de 2 sobre 2, haciendo ese cambio de variable. Por X cuadrado más 7 medios. Y ahí lo tienen escrito en forma factoriada. ¿Quiénes son los ceros? Raíz, eso iba a decir. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 son ceros, ¿sí? Son ceros reales. ¿Y qué más? ¿Y qué más tiene? 2 ceros conjugados. Dos ceros, exactamente, 2 ceros complejos conjugados. Que no los determinamos porque nosotros no sabemos, ¿sí? Y 2 ceros complejos conjugados. Entonces tienen 2 ceros reales, que es raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, y 2 ceros que son complejos conjugados. No los determinamos porque no sabemos cómo se resuelve. ¿Bien? Esto es un poquito distinto a lo que veníamos, digamos, o sea, ¿en qué sentido? De que porque era una bicuadrada, y me parece que no vimos ninguna bicuadrada anteriormente. Profe, Sí, diga. entendí eso de por qué queda x cuadrado más 7 medios. ¿Por qué queda x cuadrado más 7 medios? Sí. Porque cuando vos buscas, digamos, cuando vos tenés, digamos, el ax cuadrado más bx más c, y uno lo factorea, esto lo escribe, busca la raíz, el x1 y el x2. Entonces esto lo escribe como x menos x1 por x menos x2. En este caso, vos fíjate que habíamos hecho un cambio de variable, le habíamos llamado u igual a x cuadrado. ¿No es así? Sí. Bueno, entonces, y nosotros hemos determinado quién era el u1 y el u2. Le hemos bajado de potencia, esa b cuadrada lo hemos bajado de potencia. Si yo tengo esto, a por x a la cuarta más bx cuadrado más c, esto es lo mismo que vos escribieras así en forma factorial. A por x cuadrado menos x1 por x cuadrado menos x2. Que en ese caso había hecho el cambio de variable. Y en uno me quedaba esa diferencia de cuadrado, que era con esto. Y en el otro me queda, fíjate que me queda menos 7 medios. Entonces me queda x cuadrado más 7 medios. Porque cambio el signo. Ah, dale, gracias. Cambio el signo. No se olviden que ustedes tienen que cambiar el signo. Profe, ya terminó de copiar. Sí, terminen de copiar y seguimos.
Bien. ¿Terminaron ahí, chicos, o todavía no? Espera, profe. Bueno. Listo. Perfecto. Corro la pantalla. Vamos al ejercicio 24. Dice, factorea las siguientes expresiones algebraicas. Apartado A. Tenemos 5 a cuadrado b cuadrado más 125 b a la sexta por x a la 8 menos 50 a x a la cuarta b a la cuarta. Bueno, 3 términos. ¿Qué caso de factoreo puede ser? Factor común. ¿Qué sacaría en factor común? El 5. El 5. Ajá. ¿El b también? Sí, porque aparecen todos los términos. Perfecto. ¿B al cuadrado sería o no? Sí. Bien, saco 5b cuadrado. Perfecto, entonces me queda en el primer término, tenemos 3 términos, acá me queda a cuadrado. ¿Más cuánto? Más 25. Tengan en cuenta que han sacado el 5 también. Más 25, b a la cuánto. Cuarta. B a la cuarta, x a la 8, menos 10, 50 dividido en 5 está bien, 10, el a queda, el x a la cuarta queda, B al y cuadrado. el b al cuadrado también queda. Perfecto. Bien, hasta ahí vamos bien. Adentro de lo que está del paréntesis, ¿es algún caso de factoreo? Tienen 3 términos. Trinomio. Trinomio. Ah, perfecto. ¿Cuáles son las bases del trinomio? Acá van a hacer, digamos, el cálculo auxiliar. ¿Cuáles son las bases? A al cuadrado y menos 10 a x Claro, cuadrado. si ustedes sacan la raíz cuadrada de a cuadrado, es a. ¿Quién más? ¿Cuál es la otra raíz? La otra base. ¿A quién más le van a sacar la raíz cuadrada? A 25. Al 25, me dicen, le sacamos la raíz cuadrada al 25, b a la cuarta, x a la 8. Y eso me da igual a, corro un poquito, 5. B cuadrado, x cuarto. X a la cuarta. Y se cumple el doble producto del primero por el segundo. O sea, aparece el 10a b cuadrado x a la cuarta. ¿Aparece? Sí. Ajá, entonces Sí, esto, ¿y con qué signo va a ser? ¿Positivo o negativo? Acá va a ser Positivo. 5b Negativo. cuadrado, va a ser a más o menos. ¿Qué signo tiene acá? Ah, Menos. Entonces va a ser menos 5b cuadrado x a la cuarta, todo entre paréntesis, al cuadrado. El signo que tiene el doble producto, eso me dice si, si va a ser con más o con menos. Bien, ¿alguna duda? ¡Te va a agarrar ahí, tonto! Bueno. Disculpe. Sí, diga. Decime. Sí, le he entendido, digamos, más o menos, pero me quedo en la duda, no sé cómo empezar. Pero bueno, hay que practicar factoreo, ¿no? Profe, ahí es el resultado de a menos 5b cuadrado por x a la cuarta. ¿No se Sí. puede seguir factoreando o se lo deja así nomás? No, ese ya así como está. Ese ya no lo puedo factorear.
Quizás si hubiese sido acá un A al cuadrado, bueno, ahí sí, porque hubiese hecho una diferencia de cuadrado. Pero ahí ya está, ese es el resultado. ¿Sí? Bien, ustedes Sí. recuerdan. Los factores hasta lo que más se... Sí, hasta que uno llega a la mínima expresión, digamos. Sí, uno lo factorea todo lo que se puede. ¿Sí? Uno le llama mínima expresión. Y sobre todo cuando hagamos expresiones. Esto es re importante porque mañana vamos a ver expresiones algebraicas y ustedes tienen que estar afiladísimos en los casos de factoreo. Vamos al apartado ¿profe? B. Sí. ¿Puede mover un poquito la pantalla a la derecha si saco una captura de los cálculos? Es los cálculos auxiliares. Esta parte. Cumple esto, cumple y cumple. ¿Ya? Tienen que chequear que se cumplen las tres condiciones, ¿no? Bueno, 1/3 de a cuadrado m más 1/3 de ABM menos 2/3 a cuadrado n, perdón, menos 2/3 ABN. Bueno, 4 términos. ¿Qué caso de factoreo puede ser? Agrupación y Factor común en grupo. factor común. En grupo, bueno. ¿Qué agruparían? ¿Los dos primeros y los dos últimos? Exacto. Sí. Bueno, de los dos primeros, ¿qué sacan? De estos dos primeros. Tercio Factor AM. común, 1/3 de A. AM, perfecto. AM. Entonces, ¿qué les queda? Les queda A de los dos primeros y después los dos últimos. 1/3, entonces me queda A. A más B. A más B, perfecto. De los dos últimos, ¿qué sacan factor común? Menos 2/3 Menos 2/3 de N. AN. AN, perfecto. AN. Y de ahí, ¿qué les queda entonces? Si han sacado menos 2/3 de AN. A más B. A más B. A más B, perfecto. A más B es el factor que se repite en los dos términos, ¿no es cierto? Entonces saco factor común A más B. Si saco factor común A más B, del primer término me queda 1/3 de AM. Y del último término me queda menos 2/3 de AN. Y entonces puedo factorear lo que me ha quedado en el último factor. Podría sacar factor común, ¿qué cosa? Los escucho. ¿Qué puedo sacar factor común de acá? A, nada más A. ¿No puedo sacar factor común 1/3? Sí, También. ¿Y qué me queda entonces? Me queda M menos ¿qué? Menos N. Menos Menos 2N. Tercio. Menos 2. A menos 2N. Menos 2N. Entonces ahí lo tienen factoriado. Si acá ustedes quieren, para que lo escribamos, esto nos queda 1/3 por A más B, M menos 2N. Como el producto es conmutativo, pero ahí como que siempre uno escribe la parte numérica adelante. Y ahí quedaría. ¿Ven? Lo hemos factoriado hasta su mínima expresión. Lo que más se puede. Nos está faltando el apartado E. El apartado E. Para los que van terminando, vayan viendo el apartado E. Tiene 4 términos. ¿Qué caso de factoreo podría usar? Y ahí se puede agrupar por también. También en grupo, ¿no? Uh-huh. Bien, podría agrupar los dos primeros y los dos últimos, ¿no? Exacto. Bien, ya lo copio. A ver, voy a mover un poquito la pantalla para copiar. Porque ahí de todas maneras les queda el ejercicio para que ustedes lo vean. El apartado E. Lo copio acá, lo tengo a mano. ¿Cómo tienen acá? A cuadrado M menos B cuadrado M menos A cuadrado N
más b cuadrado n. Entonces me dicen los dos primeros y los dos últimos. De los dos primeros saco factor común m. Y me queda a cuadrado menos b cuadrado. Y de los dos últimos saco factor común menos n. Y entonces al sacar factor común menos n, me queda a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, esto me queda, el factor que se repite es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Y qué me queda? En el primer término, aquí, me queda m, menos, y en el segundo término me queda n. Miren, a cuadrado menos b cuadrado, ¿lo puedo seguir factoreando? Sí, diferencia de Es cuadrado. una diferencia de cuadrado. Claro, entonces va a ser a menos b por a más b por m menos n. Y ahí ya tienen factoreada la expresión algebraica. Listo, profe. Perfecto. Los demás, vamos al 25. Ejercicio 20. Bueno, espera un minutito. Me dijeron un minutito, ¿no? Se puede esperar 300 segundos. No, es demasiado. Bueno, listo, chicos. Ahí está, profe. Bien, pasaron. Pasó el minuto, los 360 segundos, todo. Dice, factorea los siguientes polinomios y calcula los ceros. Indica la multiplicidad de los ceros. Tenemos que hacer el apartado A, B y D. Voy a empezar por el D y después voy a hacer el B. Vamos a empezar por el D. ¿Qué grado tiene ese polinomio? El apartado 5. Entonces, ¿cuántos ceros tenemos que determinar? Cuatro. ¿Cuánto? 5. 5. Bueno, miren, ¿cuántos términos tiene? 6. Ajá, ¿qué podrían aplicar? Factor común. Factor común. Ajá, factor común o factor en grupo. En grupo. Por grupos. En grupo. Por grupo. ¿Cómo van a ir agrupando? Cuéntenme. X a la Los quinta dos menos X a la primeros, los cuarta. dos segundos. Los dos, entonces los dos primeros, los dos siguientes y los dos últimos, ¿así? Exacto. Sí. Bueno, de los dos primeros, ¿qué sacan factor común? X a la cuarta. X. Aquí a la cuarta. X a la cuarta. Si sacan X a la cuarta, les va a quedar X menos 1, ¿no? Tienen que comprar alimento para el gato. Ujú. Bueno, de ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? De los dos segundos. O sea, sería el, perdón, el tercero y el cuarto. 5x al cuadrado. Menos 5x al ¿Más o cuadrado. menos 5? Eso es lo que quiero Más. saber. Menos. 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 Menos, perfecto. ¿Y entonces qué les queda? X Uno. menos 1. Porque ustedes cuando aplican distributiva, menos por menos se hace más 5x cuadrado. Más, saco factor común 6 y me queda x menos 1. Entonces, x menos 1, si se fijan, es el factor común en los tres términos. 1, 2, 3. X menos 1 es el factor común. Va a haber que hacer cambio de variable, ¿verdad? Es una bicuadrada. Menos 5x cuadrado más 6. ¿Estamos? Bien. Entonces hacemos un cálculo auxiliar para hacer la resolución de esta parte de la bicuadrada. Ahí vamos a hacer un cálculo auxiliar. Ustedes tienen x a la cuarta menos 5x cuadrado más 6. Lo igualamos a 0.
hacemos un cambio de variable para poder resolverla. Llamamos cualquier letra, ¿no? U igual a x al cuadrado. Entonces, u al cuadrado me va a quedar menos 5u más 6. Bueno, como ustedes ya saben Bhaskara, yo quiero que me digan cuánto vale u sub 1 y cuánto vale u sub 2. Les doy 2 minutitos y me dicen. Tres y 4, digo 3 y 2, profe. Perfecto, entonces el u sub 1 vale 3 y el u sub 2 me dicen que vale 2. Perfecto. Entonces, volvamos, miren para que me entiendan. Acá ustedes, al hacer el cambio de variable y escribirlo en forma factoriada, esto les va a quedar u menos 3 por u menos 2 igual a 0. Pero ¿quién era u, chicos? ¿Quién era u? ¿Quién es u? X al cuadrado. Bien, entonces esto, si ustedes reemplazan el u por x cuadrado, voy a poner acá, u sub 2 igual a 2, entonces esto me va a quedar x al cuadrado menos 3 por x al cuadrado menos 2. Entonces vuelvo al ejercicio, después de hacer el cálculo auxiliar, vuelvo al ejercicio. Entonces esto me queda x menos 1 por x al cuadrado menos 3 por x al cuadrado menos 2. X al cuadrado menos 3 y x al cuadrado menos 2. ¿Es algún caso de factoreo? Factor común. ¿Cómo? Factor común. No, no es factor común. No. ¿Qué es? Sí, es un caso de factoreo. El x cuadrado, El cuadrado de un binomio. Cuadrado. Ah, no. No es cuadrado de un binomio, porque para que esté cuadrado tendría que ser x menos 3 todo al cuadrado. ¿Diferencia? Sí, Diferencia. Diferencia del cuadrado y sería raíz de 3, raíz de 2. Eso, es diferencia de cuadrado. Entonces me va a quedar x menos 1 por x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. De 2. No, ese es el factoreo de esto. Son dos factores. Sí. Por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. ¿Por qué? Porque ese es tramposo. Porque eso es lo mismo que tener el x cuadrado menos 3, es lo mismo que tener x al cuadrado menos raíz de 3 elevada al cuadrado. Mira, es lo mismo, ¿no? Y es una diferencia de cuadrado. Lo mismo con el x cuadrado menos 2, ¿no? Acá no me hace falta el paréntesis. ¿Está? Entonces, lo factorean como una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿quiénes son los ceros? Por lo tanto, 1, raíz de 3, raíz de menos 3, raíz de 2 y raíz de menos 2 son los ceros del polinomio P. Un polinomio de grado 5, 5 ceros. Bien, vamos al ejercicio, al apartado B. Yo acá lo tengo, a ver, era x a la cuarta.
menos 81. Bien. Acá lo copio. Profe, que estoy copiando. Sí, sí, sí. No, voy a mover un poquito nada más, pero sí lo voy a dejar ahí para que vean. P de X igual a X a la cuarta menos 81. Profe, ¿por qué lo ha pasado a raíz al... Porque yo lo puedo seguir para que ustedes vean que sí se lo puede seguir factoreando, que es una diferencia de cuadrados. X cuadrado menos 3 es una diferencia de cuadrados. Es X menos raíz de 3 por X más raíz de 3. ¿Qué número elevado al cuadrado te da 3? Es raíz de 3. Y entonces ahí lo escribo, mira. X cuadrado menos 3 es lo mismo que tener X cuadrado menos la raíz de 3 al cuadrado. Es una diferencia de cuadrado. Pasa que ustedes por ahí están esperando que diga menos 9, X cuadrado menos, qué sé yo, menos 81, X cuadrado menos 64. Y o sea, ¿qué número elevado al cuadrado te da 3? Es raíz cuadrada. Bien. Miren, para el apartado B, esto yo lo podría escribir como X al cuadrado elevado al cuadrado, por las propiedades de la potenciación, menos 9 al cuadrado. ¿Es así o no? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué caso de factoreo tienen ahí? Una diferencia de cuadrado. Bueno, entonces, a ver, dícteme, ¿cómo les va a quedar? Sería X cuadrado menos 9 elevado al cuadrado. No. X cuadrado más 9. Por X cuadrado más 9. Eso, ahí está, ahí me gusta. Porque las bases son X cuadrado y 9. ¿Ven? Esos son los que están elevados al cuadrado. ¿Se puede seguir factoreando? Sí. ¿Esto? Sí. ¿Cómo Porque sería? otros 2 quintos, o sea, otros 2 diferencias de cuadrado. Otro, entonces va a ser X menos 3 por X más 3. ¿Y el X cuadrado más 9 lo puedo factorear? No es diferencia. No. No. No, no se puede. No se puede. Entonces, por lo tanto, dígame, ¿quiénes son los ceros? 3 y Menos más 3. 3 y menos 3 menos son 3. 0 del polinomio. ¿Y quién más? 2 conjugados. Y 2 ceros también. complejos. 2 ceros complejos conjugados. ¿De dónde salen los ceros complejos conjugados? De acá. Bien. Entonces tienen 2 ceros que son reales y 2 ceros que son complejos. Ese polinomio es de grado 4. 4 son los ceros que teníamos que obtener. Bien. ¿Alguna duda? No, ninguna, profe. Bien. ¿Cómo vamos con factoreo? ¿Ven? Nos van entendiendo, se van acordando. Profe, ¿eso se podría haber resuelto con potencia de igual grado? El caso de También, sí, como X a la cuarta menos 3 a la cuarta. Sí, es como uno lo quiere escribir. Sí. Bien, vamos al ejercicio 26. Ahí, porque si alguno no terminó de copiar, queda ahí. ¿Ven? Ejercicio 26. Determina el polinomio de tercer grado, cuyos ceros son 2, menos 1, 3. Y el coeficiente del término cúbico es 5. ¿Sí? Bueno,
¿Cómo sería? Acá lo voy a hacer al ejercicio 26. ¿Cómo sería ese polinomio P de X? Si me dan los ceros. Y, oh, Uno Ahora- va a ser X menos 2, otro va a ser X más 1 y otro va a ser X menos 3. Perfecto. Si tengo los ceros, yo lo puedo escribir en forma factoriada el polinomio. X menos 2, X más 1, porque cambian el signo, chicos, y X menos 3. Ahí silencien el micrófono, chicos. Bien, y ahí usé el hecho de los ceros. Me está faltando usar el término cúbico. ¿Dónde lo pongo ese? multiplicando el 5 puede ser. Claro, multiplicando el 5 a toda la expresión, porque a nosotros nos están dando como dato de que ese polinomio tiene grado 3. Y o sea que acá nos están dando el término cúbico, no es otra cosa, o sea, el coeficiente, perdón, del término cúbico no es otra cosa que el coeficiente principal. O sea, nos están diciendo que el A sub 3 vale 5. ¿Sí? Bueno, ahora para encontrar el polinomio, si ustedes trabajamos, digamos, un poquito, hacemos cálculo algebraico, digamos, aplicando propiedad distributiva, ¿sí? Aplicamos propiedad distributiva para que lo determinen al polinomio. Esto sería 5 por x cuadrado más x menos 2x menos 2. Y a esto después lo multiplican por el x menos 3. Y esto nos queda 5 por, acá sumamos términos semejantes, nos queda x cuadrado menos x menos 2 por x menos 3. Y ahora de nuevo aplicamos propiedad distributiva y esto nos queda 5 por x al cubo menos 3x cuadrado menos x cuadrado más 3x menos 2x más 6. Y esto nos queda 5 por x cubo menos 4x cuadrado más x más 6. Si quieren, ahí de nuevo, por último, aplican propiedad distributiva y les queda 5x al cubo menos 20 x cuadrado más 5x más 30. Y ahí tienen el polinomio que cumple todas las condiciones. Entonces, fíjense que lo construimos ese polinomio. O sea, una cosita. Si ustedes lo expresan así y no hacen el trabajo algebraico y todo lo demás, está perfecto. Está perfecto porque lo construyen con todos los datos que me están dando. ¿Sí? Después es trabajo algebraico, pero que escriban eso que es remarcado con rojo, está bien respondido. Nos quedan 2 ejercicios y terminamos. Me dicen si está y hacemos el ejercicio 29. Espera, profe, ya terminó. Bien.
Bien, ejercicio 29. Verifica si 2x menos 1 es un factor del polinomio 4 por x al cubo menos 31x más 15. Si es así, encuentre el otro factor y expresa a p de x como producto de esos factores. Bueno, ¿qué harían ahí? Entonces yo voy copiando. P de x es igual a 4x al cubo menos 31x más 15. ¿Qué harían, chicos? Yo quiero saber si 2x menos 1 es factor de p. Es factor, quiere decir si es un divisor. Eso es lo que quiere decir. ¿Es un divisor? Ese teorema del resto. Ajá. Bien, teorema del resto o qué más. Ruffini. O Ruffini, cualquiera de los dos. Bueno, como el compañero me dijo teorema del resto, vamos a aplicar el teorema del resto. ¿Cuál es el valor numérico que tenemos que calcular del polinomio? ¿P de cuánto? Un medio. P de un medio, porque acuérdense que teníamos que sacar factor común. Esta es una generalización. Y me queda x menos un medio. Entonces, P de un medio. Entonces, acá les queda 4 por un medio. Perdón. Ya estaba pensando en el cubo. Un medio elevado al cubo menos 31 por un medio más 15. Bueno, hagan la cuentita esa que pueden hacer con la calculadora y me dicen cuánto les da. Menos un medio puede ser. No. ¿Alguien más? Cero. Espere, profe, le digo. Bueno. ¿Cero puede ser? 0. Bien, sí, es efectivamente 0. Entonces, ¿qué concluimos? Si es 0. Que sí es un factor del polinomio. Por lo 2x menos 1 es factor o divisor del polinomio. Ajá. Bueno, es la primera pregunta que respondemos. Entonces, en el caso de ser positivo, dice encuentra el otro factor. ¿Cómo hacemos para encontrar el otro factor? ¿División convencional? Ajá, yo escuché de fondo con una cierta descarga, pero escuché Ruffini. Bien, eso es lo que voy a hacer. Voy a usar Ruffini. Bueno, entonces acá voy a escribir los coeficientes del polinomio P. 4, 0, menos 31 y 15. Aquí ponemos un medio. Baja el 4, coeficiente principal. Yo sé que el resto, porque ya lo hemos calculado, yo sé que esto me tiene que dar 0. 4. 4 por un medio es 2. 2 más 0 es 2. 2 por un medio es 1. Menos 30 por 15 por un medio es menos 15. Y como era de esperarse, el resto es 0. Estos ya eran los coeficientes del polinomio cociente. Esto es una extensión de la regla de Ruffini y una extensión del teorema del resto. Esto era una C', ¿se acuerda? O una C1. Entonces, esto me queda 4x² más 2x menos 30.
para obtener realmente el cociente, lo que tenemos que hacer, como hemos sacado factor común 2, tengo que multiplicar 1/2 por C'. Entonces me queda, al multiplicar 1/2 me queda 2x² más x menos 15. Por lo tanto, el polinomio P nos queda igual a 2x menos 1 por 2x² menos x menos 15. Más x menos 15. Más x menos 15. Perfecto. Ahí gracias por la corrección del signo. Más x menos 15. Miren, si ustedes hacen la distributiva, tienen este por este, ahí ya tienen el 4x², que es el primer término. Esto es fundamental, que no se olviden que cuando aplican la generalización, se han sacado factor común A, acá tienen que multiplicar por 1/2, por 1 sobre A. Uy, perdón, me vuelvo a escribir porque acá. Eso es lo que no se tienen que olvidar. La voy a volver a escribir. 1 sobre A, que en este caso es 1/2 por C'. Eso no es el cociente todavía. Hay que multiplicarlo por 1 sobre A. Esto es lo que no me tengo que olvidar. Y ese sí ya es el cociente. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí, más o menos. Bueno. Si es factor, para ver si es factor, quiere decir si lo divide, si es un divisor. Entonces, cuando a mí me preguntan eso, yo tengo que ver si al P de X, yo lo puedo escribir como 2x más 1 por un cociente. Si es factor, el resto me tiene que dar 0. Entonces, si el resto me da 0, aplicamos lo que me dijeron, apliquemos el teorema del resto. Entonces, al aplicar el teorema del resto, veo si me da 0 es porque es un factor o es un divisor. Y si no, si no me da 0 es porque no es un factor. Como el resto me ha dado 0, es un factor. Este es una generalización del teorema del resto. Acuérdense que nosotros para aplicar el teorema del resto era cuando tenían de la forma x menos a o x más a. En este caso ustedes tienen el caso a más x más b, a por x más b. Para ese caso saco factor común a y me queda x más b sobre a. Entonces en este numerito es donde ustedes aplican el resto. Por eso hemos calculado el valor numérico del polinomio en 1/2. Bueno, y entonces para poder, vemos que efectivamente es un factor o que es un divisor. Entonces para encontrar el otro factor, aplico la regla de Ruffini, porque me conviene mucho más hacer regla de Ruffini que hacer la división convencional. Aplico la regla de Ruffini, obtengo los coeficientes de este polinomio, que no es el cociente. Para obtener el cociente lo tengo que multiplicar por 1 sobre a, que en este caso sería por 1/2. Por lo que el cociente nos queda 2x² más x menos 15. Una pregunta. Al 2x² más x menos 15, ¿se lo puede factorear? A esto, ¿se lo puede factorear? Sí, no. Sí. ¿Usando qué? Vascar, profe. Bueno, usen Vascar. 2x² más x menos 15, igualamos a 0. En este caso el a vale 2, el b vale 1,
y el C vale menos 15. A ver, usen la fórmula de Bhaskara y me dicen cuánto vale X1 y cuánto vale X2. A ver. Hola, negrito de 2 horas. Da de 6 y menos 5, profe. ¿Cuánto? 6 y menos 5. Los demás. 5 medios y 3. 5 medios y menos 3. Revisa el cálculo. 5 medios y menos 3. ¿Así es? Al compañero que recién me ha dictado, esos son los valores. 5 medios y menos 3. Bueno, entonces a este, ¿cómo lo escribimos en forma factoriada? 2, que es el valor de A, por X menos 5 medios, por X más 3. Entonces, al polinomio P lo vamos a escribir como 2X menos 1 por 2 por X menos 5 medios por X más 3. Bien, y si le preguntan cuáles son los ceros del polinomio, ¿cuáles son? Ahí termina, ¿no? Ahí termina, acá. Un medio. Un medio. 5 medios y menos 5 3. medios y menos 3. Perfecto. Polinomio de grado 3, 3 ceros. Profe, disculpe, Tomás Medina dice que lo acepte. Sí, ya está aceptado. Ah, Bien. ¿Alguna duda? Vamos al último ejercicio. Yo, profe, ¿por qué es un medio? O sea, el 0 de 2x menos 1. Y porque vos para encontrar los ceros, yo que les dije, son los que anulan cada... Uy, perdón. Quiero mover despacito y se me va. Son los que anulan cada factor del polinomio. Entonces, para que esto, si son los que anulan cada factor del polinomio, entonces, si esto yo lo igualo a 0, el 2x menos 1 lo igualo a 0, vos de ahí despeja el x. Entonces te va a quedar 2x igual a 1, x igual a un medio. ¿Ves? Sí, profe, gracias. Bien, son los que anulan cada factor. Bien, vamos al último ejercicio. 31. Voy a subir un poquito porque necesito el enunciado. Dice, si el resultado de dividir el polinomio p de x igual a ax a la quinta más bx al cubo más x menos 8 entre x más 3 es igual a 6. Determine entonces el resto de dividir p de x entre x menos 3. Bueno, ¿qué harían? A ver, primero copiar. Nosotros tenemos el polinomio p de x, que es igual a ax a la quinta más bx al cubo más c por x menos 8. Nosotros sabemos que cuando dividimos p de x, lo dividimos en x más 3, su resto, que no es otra cosa que el valor numérico del polinomio en menos 3, por el teorema del resto, es igual a 6. O sea, lo que a nosotros nos preguntan es que si dividimos el polinomio p de x, lo dividimos en x menos 3,
nos preguntan cuánto va a ser su resto. O sea que cuánto va a ser el valor numérico en 3. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Sí? Bueno, miren, usemos la condición. Como nosotros ya conocemos este resto, reemplacemos. Entonces, calculemos. El resto, al hacer la división en el polinomio P, en X más 3. P de menos 3. Si ustedes reemplazan en el polinomio, esto es A por menos 3 a la quinta, más B por menos 3 al cubo, más C por menos 3, menos 8. Y eso nos dicen que es igual a 6. ¿Por qué? Porque nos dan como dato en el problema. Resolviendo, menos 3 a la quinta es menos 243. Menos 243A, menos 27B, menos 3C, menos 8, igual a 6. Y bueno, yo digo que lo único que me da esto es que menos 243 por A, menos 27B, menos 3C, es igual a 14. Porque ese 8 que está restando pasa a sumar. Ahí hay una relación entre A, B y C. Hasta ahí nada más, el único que podría hacer. Bueno, intentemos a ver, calcular el resto cuando hacemos la división de P dividido en X menos 3. O sea, el resto de P de 3. Esto va a ser A por 3 a la quinta, más B por 3 al cubo, más C por 3, menos 8. No quiero bajar tanto. Perdón. Ahí. Bueno, entonces esto nos da como resultado 243A más 27B más 13 menos 8. ¿Y eso qué es igual? A ver si se dan cuenta. A 14. Vos fíjate, arriba está, ¿con qué signo está? ¿Esto a qué va a ser igual? Ajá. Menos porque 14. Menos 14. Claro, Menos eso va a 14. ser menos 14, menos 8. Menos el 8 que tenemos acá. Entonces eso va a ser igual a menos 22. Entonces el resto va a ser igual a menos 22. Simplemente, ¿qué han usado ahí? Teorema del resto. Profe, una